Bien, seguimos en esta que es la revista más exclusiva de cada fin de semana, Rodando TV. Nos encontramos en el segmento de Cardio Rodando, que llega a ustedes pues, gracias a nuestra gente de INCARDIO. INCARDIO, que es el Instituto Cardiovascular y Obesidad de San Francisco de Macorís, que está aquí en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Y esta vez, pues tenemos una vez más nosotros la oportunidad de compartir con nuestro querido amigo, el doctor Jonás de Jesús, quien es neumólogo. Y este fin de semana, pues también se hace acompañar de Ismael Robainas, quien también es neumólogo y con quien vamos a tocar un tema sumamente importante. Pues le damos la bienvenida y saludamos una vez más a Jonás de Jesús en este Cardio Rodando. Saludos, doctor. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí y a ustedes por vernos en el programa. Gracias a usted por una vez más pues abrir las puertas de INCARDIO y poder pues, compartir estos temas tan importantes. Saludamos también y le damos la bienvenida aquí a este segmento de Cardio Rodando a Ismael Robainas, quien también es neumólogo en parte del staff médico de INCARDIO. Doctor, saludos, qué bueno que está con nosotros. Saludos, muchas gracias por la invitación, un placer para usted y los televidentes. El placer es nuestro. Hoy pues quisimos una vez más nosotros pues, compartir con Jonás de Jesús, quien es neumólogo, y reiterar que es parte del staff médico de INCARDIO aquí en San Francisco de Macorís. Hoy un tema sumamente interesante, un tema muy común porque muchas veces conocemos muy poco, y es terapia de rehabilitación respiratoria. Y quisiéramos iniciar, doctor Jonás de Jesús, este conversatorio preguntándole qué tan común, doctor, son las visitas de pacientes con problemas respiratorios hasta su consulta. Gracias. Como ya venimos hablando, ya en otros segmentos anteriores, en tu visita aquí con nosotros, las enfermedades pulmonares son muy frecuentes y cada vez se van haciendo mucho más frecuentes, sobre todo ahora con la situación del COVID que tenemos, que ha dejado muchas secuelas y situaciones a nivel pulmonar en los pacientes, y por eso se hace más frecuente. Y por nuestro interés también de poder descubrir en el paciente enfermedades mucho más profundas que un simple resfriado, una simple gripe, que es lo que el paciente muchas veces cree que tiene y en verdad tiene complicaciones mucho más severas en algunos casos. Interesante, doctor Jonás, y es que usted se hace acompañar esta vez también con su homólogo, su colega, neumólogo Ismael Robainas, quien también es neumólogo con una vasta experiencia. Y quisimos pues, tocar este tema que es terapia de rehabilitación respiratoria, y suena como algo interesante. Quisiéramos saber que el doctor Robainas pues, nos describa en qué consiste esta terapia de rehabilitación respiratoria. Bueno, las terapias de rehabilitación respiratoria son una serie de técnicas, ejercicios y también consejos educativos que buscan el mejoramiento de la mecánica ventilatoria, la recuperación también de pacientes con algún tipo de secuela por un proceso respiratorio previo, y estamos realmente muy complacidos de poder tener ese servicio acá en INCARDIO, porque realmente, aunque hay mucha literatura médica que avala esas terapias de rehabilitación respiratoria, realmente se necesita invertir mucho tiempo y también equipos y condiciones, el espacio correcto y adecuado para que el paciente pueda realizar esos ejercicios, y lamentablemente en una consulta con todo el acúmulo de pacientes que van llegando, muchas veces no se puede hacer. Entonces INCARDIO se ha tomado muy en serio el querer dar una atención lo más moderna, lo más personalizada y acorde con los cánones de la medicina neumológica actual, y por eso hemos puesto todo el empeño en que tenga ese servicio acá en San Francisco de Macorís. Nosotros, para aplicar esta terapia de rehabilitación respiratoria, tenemos criterios de inclusión, es decir, aquellos pacientes que aceptamos para realizar el procedimiento pueden llegar tanto desde la parte cardiovascular, es decir, pacientes que por problemas cardíacos ya tienen una impotencia funcional en su actividad diaria, es decir, que no logran hacer actividades como el simple desenvolvimiento en el hogar por ya el desgaste propio de fallos cardíacos. También en pacientes que han sido operados o que tienen algún proceder quirúrgico
por la parte cardiovascular. Doctor, perdón, estamos diciendo, pues cuando hablamos de terapia, hablamos de ejercicio. Exacto. ¿Pudiera entonces la terapia respiratoria obviar los medicamentos por ser que son tan incómodos y muchas veces pueden causar más daño? Generalmente se busca que haya una unión entre las dos cuestiones, es decir, que la terapia ayude al tratamiento farmacológico, pero hay pacientes que, porque son muy sensibles a la medicación o porque tienen alguna condición que no toleran muchas veces los fármacos por alergias a medicamentos, etcétera, han tenido que ser tratados exclusivamente con la terapia y también se han logrado muy buenos resultados. Pero repito, lo ideal es que se haga un tratamiento conjunto entre lo farmacológico y la rehabilitación, y así es como mejor se ven los efectos. Pero sí, nosotros, por ejemplo, pacientes que hemos recibido con tratamientos desde el punto de vista farmacológico de los más caros en el mercado, de los más extensos, que no logramos ver ese resultado ideal, el que queremos en verdad, y cuando implementamos en ellos la terapia de rehabilitación, se logra ver incluso después de que ya ellos aprenden a hacer sus ejercicios y logran ya concientizar toda la rehabilitación, pues a veces hasta puede disminuirse la carga de medicamentos, así entonces también tienen el ahorro obvio del tratamiento ese continuo de medicamentos muy caros y todo, así que se van muy complacidos cuando pasa. ¿Cuándo se determina, doctor Robaynas, que un paciente puede ser tratado con esa terapia de rehabilitación respiratoria? El campo de aplicación es muy vasto, muy amplio. Realmente casi todo paciente con una condición respiratoria crónica e incluso aquellos que tienen un cuadro agudo de una neumonía, de un proceso de COVID, cuanto antes se pueda comenzar la rehabilitación va a ser mucho más rápida la recuperación y se evitan que queden secuelas o consecuencias. Realmente nosotros podemos detectar en una tomografía secuelas de procesos también que sucedieron hace muchos años, que dejaron lesiones, cicatrices a nivel pulmonar, que a pesar de que muchas veces se piensa que después de tanto tiempo ya va a ser irrecuperable, es decir, va a ser irreversible, pues sí se ha notado, tenemos casos en los cuales hacemos un antes y un después, es decir, realizamos todas las pruebas, hacemos la terapia y realizamos las mismas pruebas después de la terapia y hemos logrado ver cómo a pesar de tener ya mucho tiempo esa lesión, sí se ha logrado mejoría. Obvio que mientras más temprano se comience, pues el resultado es mucho mejor. Todavía estamos, el mundo no acaba de salir de esta pandemia que es el COVID-19. Generalmente, el COVID, la parte más vulnerable son los pulmones, y eso te causa problemas respiratorios. Exactamente. ¿Qué porcentaje, doctor, del que ha tenido el COVID necesita de rehabilitación, de respiración? La mayoría de los pacientes que acuden a nuestra consulta ya son pacientes que quedaron con alguna secuela, ellos mismos lo identifican porque notan que quizás podían caminar o podían subir una escalera o podían hacer determinada actividad física que ahora ya no la pueden hacer, o que en las noches tienen tos o que manejan en algún momento un cierto grado de tos, expectoración, etc. Así que ya ese paciente él mismo identificó que tiene una secuela y por tanto acude a nuestra consulta. Así que la respuesta sería sí. Un alto por ciento de aquellos pacientes que acuden a la consulta vienen precisamente porque ya ellos se sienten con una secuela del COVID o de cualquier otro proceso respiratorio y en muchos casos sí son tributarios de realizar la terapia respiratoria. ¿Y qué tan efectiva, tanto a Jonás como a usted, ha sido implementar, ¿verdad?, la rehabilitación respiratoria a través de las terapias? Nosotros las terapias las tenemos comprendidas de la siguiente manera. Nosotros vemos al paciente en la consulta, cuando notamos que va a ser de válido la aplicación de la terapia porque vamos a obtener muy buenos resultados, inmediatamente le entregamos un folleto con unos ejercicios que él va introduciendo, es decir, él va conociéndolos de manera individual, autodidacta en su casa, y después cuando acude a nuestra primera sesión de terapias, nosotros hacemos los ejercicios frente a él, ponemos cómo se deben realizar y lo vamos entrenando diariamente en cómo los va realizando. Eso sería una primera parte de la terapia, que son las que hace el paciente
él en su casa. Pero acá contamos con tecnología, un equipo bastante moderno, que por iniciativa del doctor Jonás, desde que él comienza a ejercer su especialidad, pues siempre con la visión moderna y a futuro, él adquiere su equipo y comienza a aplicar. Ese equipo nosotros lo colocamos durante un periodo inicial que puede variar porque todo esto es personalizado, es decir, en dependencia del tipo de paciente, se gradúa la potencia del equipo, se decide el tiempo que se va a aplicar y en función de eso se comienza con esa terapia que es un chaleco que trabaja con vibraciones básicamente por ondas de aire que reactivan un poco la movilización tanto de la parte circulatoria como de posibles secreciones de flema que haya dentro de los pulmones y también cuestiones como el aclaramiento mucociliar, es decir, como el movimiento de cilios para limpiar el pulmón. Después de esa primera parte con el chaleco, entonces el paciente pasa a la realización de unos ejercicios en una camilla que son ejercicios en los cuales se sincroniza su inspiración con algunos movimientos de brazos, de las parrillas costales, con ayuda manual en este caso de nosotros, que sí sería válido aclarar que para nosotros nos parece que es un plus que el paciente recibe esa terapia por parte del propio neumólogo especialista. Es decir, en muchos casos se utilizan técnicos, nosotros acá también tenemos asistentes, pero nosotros personalmente... Es un manejo que tiene el propio neumólogo del equipo. Y así uno ya va entrando más... Garantiza la efectividad de la terapia. Exactamente. Jonás, podemos decir entonces que ese es un servicio que solo lo tenemos en esta área, en esta zona del nordeste, sí, aquí en Incari. Sí, primero responder a su pregunta, exactamente, es una opción, podemos decir, de tratamiento que solamente ahora mismo la tenemos aquí para los pacientes y junto a eso, respondiendo la otra pregunta, terminando con la parte de Ismael, es que sí hemos tenido muchos cambios en los pacientes. En los pocos meses que tenemos haciéndola ya por completo, porque anteriormente solamente era como la mitad, por el hecho de que yo no contaba con el apoyo de Ismael. Entonces ya que está completo, hemos tenido resultados extraordinarios en pacientes con enfermedades crónicas, ya en pacientes con fibrosis pulmonar. La gente más o menos entiende que la fibrosis es una parte en la que el pulmón no es elástico totalmente. Entonces, más adelante, doctor, hablaríamos de ese tema específico. Exacto, entonces teniendo eso en cuenta, pacientes con ya una enfermedad muy avanzada, hemos tenido la oportunidad de poder mejorar la calidad de vida de él, la función pulmonar y con ello el coste de los medicamentos que utiliza, porque podemos utilizar medicamentos mucho más económicos por el hecho de que le estamos ayudando desde otra perspectiva, de otra parte. Y no solamente con el medicamento, o sea que hemos tenido hasta ahora resultados muy buenos que no solamente lo podemos decir nosotros que somos los que los manejamos. Ahí están los resultados. Exacto, sino más bien con los pacientes que lo hacen saber y ellos mismos son la mayor como propaganda, porque no solamente al decirlo, sino a su familiar y amigo verlo en el diario vivir. Doctor, pues nosotros estamos altamente agradecidos y complacidos, ¿verdad?, de este conversatorio que hemos tenido con respecto a la terapia de rehabilitación respiratoria. Es importante, Jonás y Robainas, pues, rectificar y decirle a los amigos televidentes el horario de consulta, tanto de usted como del doctor Robainas aquí en Incari. Sí, nuestro horario de consulta es desde las 9 de la mañana hasta, las 6 o 7 de la noche. Es corrido. Todo el día nosotros estamos aquí, ambos, tratamos de trabajar como siempre he venido hablando, en equipo, es decir, esto es un servicio de neumología, no solamente una consulta, en la cual nosotros cada caso, independientemente de que algunas veces lo veamos individual, siempre la conclusión de cada paciente la terminamos entre los dos y en el caso de un paciente con alteraciones cardiovasculares, entonces ya lo concluimos nosotros y la parte también del equipo de cardiología con el doctor Rodríguez.
sintetizando, ¿verdad? Eso que acaba de decir el doctor Jonás de Jesús, que en ese neumólogo, hablar de Incardio es hablar de tecnología, es hablar de medicina integral y de un alto compromiso que tienen los especialistas que componen el staff médico de este centro que es Incardio aquí en San Francisco de Macorís. Gracias, Jonás, por estar con nosotros. Gracias, doctor Robainas. De verdad que darle la bienvenida a este país y va a ser muy bien acogida por su conocimiento y la capacidad que posee. Gracias. Jonás de Jesús y el doctor Ismael Robaina, neumólogos ambos del staff médico de Incardio, compartieron con nosotros este fin de semana en este segmento de Cardio Rodando con el tema terapia de rehabilitación respiratoria. Vamos a la pausa, no le cambie porque esto es, yo voy a decir Contacto Diario, no, esto es Rodando TV. Mantener una salud estable y llevar un perfecto control puede ser visto como algo complejo. En Incardio tenemos especialidades enfocadas en corazón, nutrición, pulmones y tratamiento de venas. Desde los más jóvenes hasta los más adultos, tu evaluación médica será totalmente completa. Con los más altos estándares tecnológicos y profesionales, el diagnóstico final será mucho más seguro y confiable. Y sin importar desde dónde nos visites, en Incardio serás evaluado y diagnosticado en el menor tiempo posible. Instituto de Cardiología y Obesidad, Incardio.